Bueno, para continuar esta jornada, hoy día contamos con la presencia de Tamara Medel, junto con Erika Montesinos, acompañada también por Magdalena, quien ya presentamos. Se va a sumar prontamente Valentina Ormazábal también. Pero vamos a partir con la presentación de Tamara Medel, presentación que lleva por título Asexualidad, desafíos en la atención en salud. Le damos un aplauso de reconocimiento a Tamara hoy día por estar acá. Y también comentarles que Tamara, también conocida como Kiss Town en línea, es una de las administradoras del grupo Facebook Asexuales Chile. Además de hacerse cargo de algunas de las redes sociales del grupo, tiene un blog personal enfocado en la comunidad asexual y creó el año pasado el sitio web Asexualidad en Breve. También es parte de otras iniciativas internacionales como el blog de Asexual Agenda y el repositorio online Asexual Research in Sotero. Le damos otro aplauso a Tamara y la dejamos para que nos pueda presentar. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Mi presentación se va a enfocar principalmente en una introducción a la sexualidad, integrando citas y experiencias de personas vinculadas a profesionales de la salud. Mi nombre online es Crisocalatón porque tomé malas decisiones de vida y ahora tengo que vivir con ellas, pero más, si van a encontrar más información, en la última página aparecen links, y porque es un poco complicado. Esta es la primera cita que incluí de profesionales de la salud en Chile, hablando en publicaciones de ellos o en medios de comunicación. La primera sobre ¿qué es la sexualidad? La primera idea que se vincula en la falta de deseo y la falta de deseo como una patología. Y la mayoría de las personas, si no se han adentrado, porque la sexualidad es poco conocida, así que la mayoría nos basamos cuando primero escuchamos de ellos sobre mitos o sobre las conexiones mentales que podemos hacer, es sobre falta de comportamiento sexual o falta de o trauma o cosas así. Entonces, ¿cómo lo definimos como dentro de la comunidad? Nosotros conceptualizamos la sexualidad como una orientación sexual o una identidad sexual donde no hay una ausencia de atracción sexual hacia otras personas o una presencia muy baja. Lo de identidad sexual es porque hay algunas personas que personalmente sienten que no tienen una orientación sexual porque si no hay atracción sexual no tienen nada que orientar hacia ninguna parte. Entonces lo toman como una identidad. Y como está vinculado con la atracción sexual, lo separamos del comportamiento, o como puede ser el celibato, la abstinencia, también con experiencias personales en relacionadas a trauma o a ideologías propias, con problemas médicos que pueden ser problemas con hormonas o lo que usualmente se ocupa así, en especial en redes sociales, que es porque no sabemos acerca de la sexualidad, porque somos ignorantes, porque somos muy jóvenes para entender, que son mitos que se ven mucho en redes sociales y también por profesionales de la salud, en especial en el 2010, que no era mucho lo que se conocía. Así que exactamente eso. Difícilmente una persona elige ser asexual porque el impulso sexual es como el hambre. Esta situación debe deberse a diversos factores. Puede ser un déficit hormonal, una educación sexual represora, una experiencia traumática en la infancia. Los mismos mitos que hemos creado usualmente cuando hablamos de qué es la sexualidad, también incluimos qué no es la sexualidad, porque estos mitos se repiten una y otra vez en diversos contextos, en diversos espacios. Un poco de historia. Hemos encontrado referencias a
cosas que pueden ser relacionarse con la sexualidad como la conocemos ahora, desde mitos, o sea, obras de teatro romano del siglo II, también Hirschfeld a fines del siglo XIX, también incluyó dentro de uno de sus escritos una experiencia que puede ser relacionada a la sexualidad, como la entendemos ahora, pero usualmente vemos el origen de la... No, la primera vez que se presentó la sexualidad como una experiencia humana y se presentaron a partir de experiencias de muchas personas fue en el informe de Alf de Kinsey, que dentro del informe que se conoce por la escala de la heterosexualidad a la homosexualidad, en una escala del 0 al 6, también incluyó al grupo X. Casi lo nombro, no lo incluye dentro de esa escala porque no cabía en su concepción lineal de la sexualidad. Grupo X de personas, individuos que no responden eróticamente a estímulo heterosexual ni homosexual, ni que no han tenido contacto sexual, que dentro de los estudios él calculó, o sea, dentro de las encuestas que había hecho, dentro de estudios, que entre el 1 y el 4% de los hombres y entre el 1 y el 19% de las mujeres se podía considerar dentro de ese grupo X, de acuerdo a como él lo definió. Ya más adelante empezamos a encontrar, aquí puse feminismo sexual, pero porque en esta foto en específico y en otros artículos que hemos encontrado, se han encontrado charlas o discursos, manifiestos que hablan de la sexualidad o términos similares para hablar de experiencias similares como esta. Esta foto en particular es de una charla de 1973, por eso la fecha, en donde se hizo en un seminario acerca de diálogos lesbo-feministas, una charla sobre asexualidad definida como una orientación que considera que no es necesario una pareja para el sexo, ni que el sexo es necesario para una relación satisfactoria. Algo similar a lo que conocemos ahora como asexualidad. También, a partir de los 60, 70, 80, encontramos muchos testimonios de personas dentro de columnas de opinión, cartas a editores, columnas de consejo, algunos pocos artículos académicos, pero todo eso... Esas publicaciones, que es lo que podemos encontrar por los archivos online principalmente, son como aisladas. Hasta ese momento no podían crear una conexión entre ellos, entonces cada vez que alguien hablaba de la sexualidad, o de la no sexualidad, o de la antisexualidad, o del no líbido, tenía que inventar la rueda. Una y otra vez. Eso hasta que llegó el internet, y en específico llegó Google. Y la gente podía buscar falta de atracción sexual y encontrar a una comunidad. Y así fue como se generó una comunidad desde finales de los 90. Lo primero que se conoce es un artículo en una revista online llamado My Life as an Amoeba, del 97, en donde la sección de comentarios de ese artículo fue la primera proto-comunidad, donde la gente decía, me pasa eso mismo. Estaba hablando de la misma experiencia que tengo yo. Y a partir de eso se empezaron a generar listas de correo, grupos en Yahoo, comunidades Live Journal, y empezaron a compartir esos links dentro de esa sección de comentarios, y también a crear redes de sitios web. Entre esos sitios web está AVEN, The Asexual Visibility and Education Network, que fue un sitio web creado por David Jay, basado en el comienzo en su propia experiencia. Él definía cómo él incluía cómo él mismo definía la propia sexualidad sin haber conocido nunca a otra persona sexual. Pero alguien que participaba dentro de esas redes de sitios web encontró su sitio web y se empezó a comunicar con él porque incluyó su correo electrónico, y al año siguiente, dentro de esa misma red, decidieron crear un foro dentro de AVEN, y que fue una de las cosas que destaca AVEN dentro de la historia de la comunidad sexual, y también porque es la primera comunidad asexual que se enfoca en visibilidad y en educación. Las demás comunidades solo eran acerca de conversar con experiencias propias, pero ellos empezaron primero a definir qué es la sexualidad, qué no es la sexualidad. En AVEN fue que se creó
la definición de falta de atracción sexual, y empezaron a hacer, a contactarse con medios de comunicación o a contactarse con redes, con grupos LGBT en universidades o en donde estuvieran en las personas involucradas, como por ejemplo recuerdo que una de las personas que estaba involucrada en crear las preguntas frecuentes del sitio web y moderar el foro es un activista no binaria. Mi voz es así, ¿ok? Un activista no binario que conoció la sexualidad precisamente porque estaba dentro de una lista de correos genderqueer. Y entonces dentro de sus círculos de personas genderqueer empezó a hablar acerca de la sexualidad y de las comunidades sexuales. A partir de eso, ya en el 2004, es que llega Anthony Bogart y publica el primer estudio que habla de la sexualidad y que lo vincula a esta comunidad, que es el estudio en donde revisa una encuesta realizada en Gran Bretaña, en donde al parecer el 1% de quienes respondieron decían no sentir atracción sexual, y por eso es el 1% de personas que son asexuales, el que se ha hecho bastante famoso. En los últimos décadas más o menos, se han realizado más estudios cuantitativos y el número ahora vamos como en el 5, el 3-5%, dependiendo de las poblaciones a las que se hayan estudiado. El estudio de Bogart, aparte de por ser el primer estudio que lo vinculó con la comunidad, también se hizo más famoso porque se hizo un reportaje a partir de él, y ese reportaje se repercutió a través del mundo, incluyendo acá en Chile, donde se publicó una nota en el Mercurio, en el 2004. Y ahí pasamos ya al crecimiento de la comunidad asexual, que hasta más o menos ese momento la mayoría era solo en inglés, enfocado en los problemas de Estados Unidos, Inglaterra y un poco Canadá. En 2005 se decidió crear un foro específicamente en español, independiente de Haven grande, y el 2006 al fin lograron sacar el foro, que es Haven o REVA, Red para la Educación y Visibilidad de la Sexualidad. Haven primero era solamente el foro, después empezaron a medida que las redes sociales empezaron a ser más populares, empezaron también a crear cuentas en esas redes sociales, y una de ellas fue en 2010 en una fanpage en Facebook. Y a partir de esa fanpage, a más gente se le ocurrió empezar a crear grupos asexuales que sean específicos de ciertas identidades dentro de la comunidad o específicos de ciertos países. Grupos en España, en México, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, y entre ellos grupos en Chile, Asexuales Chile, que se creó en 2012, con la idea de compartir experiencias, compartir materiales y organizar juntas, principalmente en Santiago, Viña del Mar, que son las que se han hecho. Creo que se ha hecho una en Antofagasta. Y ese grupo se mantiene hasta ahora, el mismo grupo Facebook. Han cambiado las administradoras, yo soy una de las administradoras actuales, pero no, yo no fui quien la creó. A partir del 2016 empezamos también a trabajar un poco en visibilidad, principalmente en redes sociales. Creamos una fanpage, una cuenta en Twitter, y también hemos empezado lentamente a participar haciendo charlas como esta, pero lentamente. Ahora, la sexualidad se define como usualmente falta de atracción sexual, pero eso no nos dice mucho. No es fácil definir algo solo por la ausencia de algo. Y también, a medida que la comunidad sexual empezó a hacerse a incluir más gente y a crear conceptualización acerca de sí misma, empezamos a ver que eso de la falta de atracción sexual o la ausencia de atracción sexual no era lo único la única experiencia que resultaba importante dentro de la comunidad, y fue como se creó el concepto de crisis sexual, de espectro sexual en general y de crisis sexual, como esas experiencias donde existe atracción sexual, pero en muy bajo nivel o muy esporádicamente, levemente o solo en circunstancias muy específicas, o gente que siente que la sexualidad
es un concepto útil para explicar su propia sexualidad, pero que no se siente identificado así un 100%. Dentro de la grisasexualidad es donde podemos encontrar, por ejemplo, alguna identidad dentro del C paraguas, es la demisexualidad, que es la identidad de personas que solo pueden desarrollar una atracción sexual por alguien por quien hayan construido un vínculo emocional, lo cual usualmente significa que esas personas solo han sentido atracción sexual 2, 3, quizás 5 veces en toda su vida. A eso nos referimos con grisasexual, con qué es la atracción sexual esporádica o en muy bajo nivel, con muy poca fuerza, cosas así. Pero el espectro sexual no se define solo por la ausencia o presencia de atracción sexual, también hay una multiplicidad de otras experiencias vinculadas a la sexualidad y a las relaciones. Por ejemplo, como en tanto la sexualidad se definió en base a la atracción sexual, que es una experiencia subjetiva, no se vinculó tanto con la libido e impulso sexual. Eso se considera como algo distinto, en donde en la comunidad sexual puede haber gente con alta libido, con baja libido. También puede haber gente que tiene fantasías sexuales, o gente que no, o gente que tiene fantasías sexuales pero que en donde no se imagina a sí misma. También puede haber gente que se masturba, o gente que no, gente que ve porno, gente que no, gente que ve algunos tipos específicos de porno, como en general todas las personas. También no está vinculado, lo mismo que no está vinculado al comportamiento sexual. Entonces puede haber gente que sea sexual pero que aún así decida tener prácticas sexuales porque le gusta, o porque siente una conexión especial con su pareja, o porque quiere tener hijos, o quizás le gusta la intimidad física y no considera que las prácticas que realizan sean necesariamente sexuales, pero que otras personas sí pueden considerarlas sexuales. Lo cual también significa que dentro de la comunidad sexual hay gente con hijos, hay gente como de todas las comunidades. Y algo importante que se desarrolló dentro de la comunidad sexual es el concepto de orientación romántica. La orientación romántica se vincula también con que es como lo consideramos sinónimo de orientación afectiva, que ya se había visto en otro desde los 90 o desde antes incluso, que se había creado como esa categoría de una orientación que es distinta a lo sexual, que es solo vinculada a las relaciones, pero que dentro de la comunidad sexual tomó más fuerza porque había muchas personas dentro de la comunidad que aún sentían esa necesidad de tener una relación romántica, amorosa, etc., pero sin el aspecto sexual. Entonces se desarrolló ese concepto. Por lo tanto, pueden haber personas asexuales que sean heterorománticas, homorománticas, birrománticas, panrománticas y también arománticas, aquellas que no sienten atracción sexual, o sea, atracción romántica. Y a pesar de haber construido todo este sistema y tener tantas experiencias sexuales, tantas experiencias que nos vinculan, y muchas veces experiencias de discriminación o de sentir que hay algo mal inherentemente, hay muchas personas que siguen manteniendo que la sexualidad no es algo importante, no es algo que se debería hablar, que estaba analizando las luchas políticas que son realmente importantes. Y en eso tenemos muchos testimonios acerca de cuáles son nuestros problemas reales. Por ejemplo, Inca, en este testimonio que lo incluí dentro de la carpeta con material extra, habló acerca de cómo ella hace donaciones, no le gusta, pero hace donaciones de sangre cada 4 meses, y una ocasión en donde la tecnóloga que la atendió le dijo, pero ¿cuándo fue la última vez que tuvo una relación? Hace unos 3, 4 años. ¿De verdad? Sí. ¿Pero en serio? Sí. Y al final terminó, no, es que tengo un hijo. Ah, bueno, ahí sí. Claro, y esa vergüenza, ese no poder hablar
hablar sobre la propia experiencia se ve mucho dentro de consultas médicas. También alguien asexual que es profesional de la salud y que también está ese miedo a de que si hablas abiertamente de la sexualidad se va a considerar que no eres capaz de ser profesional de la salud porque tienes una enfermedad y que no estás mintiéndole al mundo, que no sé, estás normalizando una patología. Y al fin empieza bastante mal. Un día, aburrida de las burlas, le pregunté a mi psicóloga si podía curarme de mi asexualidad. Me preguntó si la gente podía curarse de la heterosexualidad. Le dije que no, que eso no era una opción. Entonces me preguntó si mi asexualidad era una opción, que hiciera el ejercicio de intentar sentirme atraída sexualmente por otra. Evidentemente no le funcionó. Y me agradó tener esa charla porque entendí que podía ser perfectamente normal siendo asexual. Eso es lo que nos gustaría tener, pero sin embargo, eso no es lo que usualmente sucede. A pesar de que en el DSM-5, gracias a activismo sexual que desde el 2008 empezó a levantarse para que se incluyera la sexualidad como una excepción, al fin en el 2013 salió de que si alguien se autoidentifica como asexual no debe diagnosticarse con un trastorno del interés excitación sexual femenino ni deseo sexual hipoactivo en el varón. Sin embargo, esas excepciones solo aparecen en el texto completo, no dentro de los criterios diagnósticos, y también exigen una autoidentificación como asexual, a pesar de que la sexualidad es poco conocida. Y también se han levantado hace muy pocos años, quizá unos 4 años, voces dentro de profesionales de la salud que dicen que la mejor forma de tratar a las personas asexuales es a través de una perspectiva afirmativa y el estrés de minorías y otras cosas que se aplican a todos los demás grupos de la diversidad sexual. Competencia específica. Y por eso es que les traigo una serie de recomendaciones. Y estoy terminando. Recuerden que somos los expertos de nuestra propia sexualidad y que por tanto no tienen las competencias, ni nosotros tenemos las competencias de decir quién es realmente asexual y quién no. De hecho, se considera en muchas comunidades sexuales un tabú decirle a alguien, no, tú no eres asexual, porque es una vivencia interna. El no imponer la actividad sexual como una obligación, no solo a las personas asexuales, sino en general, no suponer que la sexualidad, que las prácticas sexuales son fundamentales para tener una vida feliz y saludable. También considerar activamente la sexualidad en sus consultas. Si alguien llega diciendo, sabes que yo no siento deseo sexual y nunca lo he sentido, entonces quiero que me arregle el problema. Considerar que quizás les puede decir, la sexualidad existe, puedes ver estas páginas web, decidir por ti mismo si eres asexual o no, es una posibilidad, si no puedes volver acá. Investigar sobre la sexualidad por su propia cuenta, si están interesados en la salud sexual, en la diversidad sexual, conozcan un poco al respecto para ampliar el espectro de conocimiento que tienen y que es muy necesario para nuestra comunidad. Ofrecer material sobre la sexualidad no solo como folleto en el espacio físico de la consulta, sino en redes sociales, en el sitio web, para, por último, saber que alguien si necesite atenderse con alguien, con un especialista, saber si le van a patologizar o no. El sexto, mantener en contacto con la comunidad sexual. Por ejemplo, saber que Asexuales Chile existe y que por tanto si les llega alguien que se siente solo por ser asexual, nos pueden mandar a nosotros, o saber que nosotros podemos responder preguntas que se les presenten en consulta. Y que tengan en cuenta que nuestras experiencias no son únicas, sino que, por ejemplo, no es la misma la experiencia de una persona sexual lesbiana que un hombre hetero. No es la misma la experiencia de una persona asexual que se le dice que no puede ser asexual porque es demasiado atractiva, que alguien que le dicen, no, es que obviamente tú eres asexual, si mira cómo lo fea que eres. O una persona migrante que se le dice que no puede ser asexual porque no es parte de su cultura,
O a una chica que le responde, pero obviamente tú eres asexual si todas las mujeres asiáticas son asexuales. Hay mucha diversidad de experiencias y a veces esas experiencias incluso caen en conflicto, pero sin embargo son parte de nuestra comunidad porque nuestra comunidad es muy diversa. Y eso sería el final de la presentación. Muchas gracias, Tamara. Vamos a pasar a las preguntas. Sabemos que está Loreto conjunto con Beatriz para poder hacer la recolección de preguntas. Debo decir yo que me siento interpelado como profesional de la salud mental, ¿no? De profesión yo soy psicólogo y tenemos una formación especializada del psicoanálisis también en sexualizar algunas dimensiones de la experiencia humana, así que sin duda me gustaría también tener colegas acá que pudiesen haberte escuchado, Tamara. Damos la ronda para que podamos recibir algunos comentarios, para que Tamara nos pueda responder. Leo la pregunta. Dentro de la comunidad, ¿se ha descrito la sexualidad de forma periódica en el ciclo de vida? Que supongo que está hablando acerca de, cuando en el ciclo de vida naturalmente hay un aumento, una disminución de la libido o del deseo sexual. Y la verdad es que la comunidad intenta ser lo más amplia posible. Entendemos que la mayoría de las veces se considera que la sexualidad es solo es válida si se presentó desde el principio de los tiempos, desde toda la vida, pero sin embargo en las comunidades sexuales, a no ser de que sean bastante, que se ejerza el elitismo sexual de que las personas asexuales solo pueden ser de un tipo determinado, pero al menos en la comunidad chilena y la regla en general de las comunidades sexuales es que sean lo más abiertas posibles. Por tanto, si alguien llega diciendo, sabes que yo sentía antes deseo sexual, pero ahora estoy en una etapa en donde ya no siento y no sé si eso se vincula con la sexualidad o no, vamos a decir, bienvenide, quédate el tiempo que necesites, si te sientes cómodo dentro de nuestro espacio, y si decides que esto no es lo tuyo, puedes irte y no hay problema. Pues, vive tu sexualidad como una etapa o como quieras. ¿Alguna otra pregunta? Pero la presentación parte desde la premisa que la atracción sexual es hacia otros sujetos. Dentro de tu comunidad o de esta comunidad o de estas comunidades se plantea la atracción sexual hacia otros no sujetos. ¿En qué sentido? O sea, en el fondo es que hay atracción sexual, pero no necesariamente hacia otro humano. Porque tenemos como muy interiorizado eso, que la atracción sexual es hacia otros sujetos. Pero no siempre tiene por qué ser así. La definición usualmente es falta de atracción hacia otras personas. No sé si haya alguien dentro de la comunidad que tenga un discurso específico, pero, por ejemplo, si hay personas sexuales que están en comunidades BDSM. Así que eso se deja abierto. Porque la atracción sexual no es la única razón para tener relaciones sexuales, ni en todas las prácticas BDSM están vinculadas necesariamente a una práctica sexual o lo que se considera usualmente una práctica sexual. Otra pregunta. No me queda claro si no hay atracción sexual ni la sexualidad es importante. ¿Por qué algunos sí tienen prácticas sexuales que se definen como sexuales? Bueno, lo acabo de responder, porque la atracción sexual no es la única razón por la que alguien puede decidir tener relaciones sexuales o prácticas sexuales específicas. Así que si a la persona el concepto de asexualidad le sirve para entender y explicar la forma en que ve la sexualidad, su propia experiencia de la sexualidad, bienvenida de identificarse como eso porque la comunidad sexual intenta ser lo más amplia posible, así que...
tercera pregunta es, ¿qué han hecho aquellas personas que tienen pareja con deseo de mantener relaciones? Es complicado, siempre es complicado cuando hay alguien asexual que está con una pareja que desea tener relaciones y que, en especial, si no conoce la sexualidad y por tanto no saben cómo explicarle que el por qué no quiere tener relaciones, es complicado porque está la norma social de que todas las relaciones tienen que involucrar prácticas sexuales para que sean relaciones válidas, para que sean relaciones donde hay amor verdadero o que se mantengan en el tiempo. Así que cuando alguien llega en la comunidad, lo primero es incentivar que le explique a la pareja cuál es su sexualidad, cómo la vive, si quiere llegar a un acuerdo o no, cuáles son sus límites, y que ambas partes respeten esos límites. Y si de verdad no hay un acuerdo, es mejor terminar esa relación. Hay muchas personas asexuales, por ejemplo, que deciden solo establecer relaciones amorosas con otras personas asexuales por este motivo. Aunque aún así, como las personas asexuales pueden tener diferentes niveles de libido, desear algunos tipos de práctica o no, que alguien sea asexual no significa que va a ser compatible necesariamente en el plano sexual con otra persona asexual. Porque todo es un espectro. Agradecemos la participación de Tamara con un aplauso y un reconocimiento de parte de la organización. Gracias. Vamos a hacer el reconocimiento a Tamara también por la participación el día de hoy. Tamara, por favor.